Entramos en este momento en el capítulo 20, la formación y evolución del culto divino. Habría que empezar diciendo que el origen del culto divino cristiano comienza desde la oración de Jesús hasta los esbozos de las primeras oraciones eclesiales organizadas. Es decir, ese es como el punto de origen. Jesús es el modelo de oración. Jesús nace bajo una tradición y unas costumbres concretas. Entonces tiene lugares y momentos específicos de oración, momentos concretos, tiempos concretos. Es un Jesús que hereda esto de su tradición judía y pues a sus discípulos le imparte la necesidad de la oración. Estos primeros cristianos a los que Jesús enseña de alguna manera a orar también están bajo un contexto específico, también nacen en un contexto judío. Entonces esto de la oración en momentos específicos y tiempos específicos como que hace parte del contexto de esta iglesia naciente, de estos primeros cristianos. Las primeras oraciones organizadas de alguna manera eran los salmos bíblicos pues que se rezaban, los cánticos, las bendiciones. Aparecen composiciones con el mismo género literario, pero ya con un sentido más cristiano y de alguna manera orientado a la persona de Jesús. Tenemos acciones de gracias, alabanzas, bendiciones, profesiones de fe. En este sentido, al ser este contexto plenamente judío, pues heredan esta costumbre de orar, como los decía, a horas determinadas del día. Aparece progresivamente las oraciones organizadas de los cristianos. Vemos, por ejemplo, los que están contenidos en la Didaché, en las cartas de Clemente Romano, de Clemente Alejandrino, lo que menciona Tertuliano, Orígenes, Cipriano y etcétera. O sea, ahí ya hay de alguna manera cristianos que elaboran una forma de orar concreta. Es decir, ya hay un oficio, entre comillas, un oficio divino que se va desarrollando progresivamente. Y estos primeros cristianos pues fueron organizándose en cuestión de culto y de oración. No se puede decir que desde que se convirtieron en la religión oficial del imperio fue que comenzaron a organizarse, no, ya había una organización previa porque el cristianismo nace en contextos propiamente particulares o propiamente específicos. Y no solamente por ser judíos, había una organización académica también que le apuntaba a la organización del culto divino. Ahora, con la paz constantiana se permitió el desarrollo pues más extenso del culto cristiano, o por lo menos más público, y al ser más público necesitaba evidentemente estar más organizado, más sistematizado. Y con ello pues se organiza también el oficio divino. Hablamos más o menos desde el siglo IV hasta el siglo VI. Aparece el oficio cátedra de Oriente y Occidente y el oficio monástico, como apuestas a la organización de las liturgias, apuestas a la organización del culto. En la Edad Media pues ya se prolifera de alguna manera las apuestas por la organización del culto divino y aparece el oficio romano, el oficio benedictino, el oficio privado. Y para llegar hasta nuestros días se ha pasado por diferentes reformas del oficio divino. Entre ellas, por ejemplo, la reforma del cardenal Quiñones, el brevario tridentino, la reforma de San Pío X y la última reforma, pues la de Concilio Vaticano II, en donde el culto divino se ha ido de alguna manera acercando más a las necesidades contextuales, sin quitar su anclaje propio desde esa enseñanza de Jesús, esa tradición que se ha venido teniendo y pues el diferente progreso y proceso que ha tenido el culto divino para llegar a ser hoy lo que es en el cristianismo, en la iglesia.
En el capítulo 21, en el cual nos habla del significado y escritura de las horas del oficio, tengamos en cuenta que el número y significado de las horas del oficio actual se constan en 7 horas. El oficio de lectura, laudes, media, tercia, sexta y nona, víspera y completas. Recordemos que en primer lugar, en cuanto a laudes y vísperas, según el Concilio Vaticano II, el oficio divino tiene la finalidad de santificar las diversas horas del día y de la noche. Esta realidad explica la existencia de una especie de tabla diaria que corresponde a secciones ligadas estrechamente a horas fijas del día astronómico o de la jornada laboral humana. Entre ellas hay que mencionar que, en primer término, las laudes matutinas y las vísperas vespertinas, que son solo polos de toda la liturgia de las horas, y el doble quicio del oficio diario, ambas están destinadas, a santificar el día y la noche, pues sus tiempos respectivos se encuentran en el caballo entre el uno y la otra. En cuanto a laudes, es una oración bella en la primera parte de la mañana, según se desprende la tradición de sus elementos en nombre actual, laudes matutinas. Conmemoran cierta la resurrección del Señor, sol de justicia, sol que nace de lo alto, luz verdadera que ilumina a todos los hombres. Con ellas consagramos a Dios los primeros movimientos de nuestra alma y las primicias de nuestro trabajo cotidiano. Nos preparamos, nos ofrecemos para nuestro quehacer ordinario. En cambio, a la liturgia de las horas en cuanto a vísperas tiene un carácter marcadamente vespertino, siendo la puesta del sol la hora más idónea para celebrarlas. Con ellas damos gracias a Dios por todo lo que hemos hecho, por todos los beneficios de la naturaleza y gracias que nos ha concedido a lo largo del día. Recordamos el sacrificio vespertino de Cristo, la última cena y la cruz. Resaltamos el carácter escatológico de la asistencia humana y glorificamos a la Santísima Trinidad. En cuanto al oficio de la lectura, se caracteriza por su índole contemplativa y meditativa, proveniente pues, de las lecturas bíblicas, patrísticas y hagiográficas, que es la obra que más acentúa la acción de Dios, que habla y se manifiesta. Pero como la palabra de Dios provoca y exige una respuesta, incluye también los salmos, himno, oración y otras fórmulas eucológicas. Todo ello logra que, al mismo tiempo, el oficio de lectura tenga un carácter fundamental de oración y alabanza. En cuanto a la hora media, es exclusivamente diurna, puesto que está destinada al espacio comprendido entre laudes y vísperas. Su contenido interno cambia parcialmente de acuerdo con la fisonomía que asume según el momento en que se sitúa, antes de mediodía tercia, al mediodía sexta o después de mediodía nona. De ahí la diversidad del himno, de la antífona, de la lectura breve, del versículo responsorial y en algunos días de la oración. La salmodia es única, aunque está prevista una salmodia complementaria, en el caso del rezo de 2 o más horas. En cuanto a completas, es la última oración del día y tiene por finalidad prepararnos para el descanso nocturno. Incluso si este comienza pasada la medianoche, pues se trata de una hora no ligada a un momento fijo del día, asociada a un tiempo determinado de la jornada laboral. Completas está marcada por los cimientos de confianza en Dios, pues la idea tradicional de que la noche es un tiempo especialmente peligroso para el hombre no ha sido plenamente superada en la sociedad actual. De ahí que el alma expresa su confianza con la ayuda misericordiosa de Dios. Su carácter un poco menos comunitario que laudes y vísperas y más íntimo y personal interior, por eso es preferible rezarla individualmente. Cuando va acompañada del acto penitencial tras el examen del día de conciencia, en el cual siempre hay pecados de comisión u omisión, asume el carácter de petición de perdón a Dios asignado por fuentes antiguas de la hora de vísperas.
Ya en cuanto a la estructura de las horas, la primera parte, que es la introducción general a todo el oficio involuntario, en cuanto a lo que voy a hablar ahora, el oficio divino actual comienza con una introducción general compuesta por el versículo Domine, labia mi apriere, Señor, ábreme mis labios, con Gloria Patri, y una antífona que varía según los días y tiempos de fiesta. Es en cuanto a la primera parte. En cuanto al versículo del Salmo 50, de un antiquísimo tanto en el oficio monástico como el del cursus romano, es como un rótulo colocado en la puerta del oficio para cualificar y caracterizar su movimiento lautrético ascendente provocado y sostenido por la gracia. El Salmo 94 siempre es una invitación a la alabanza, venid, alabemos al Señor, es la escucha atenta, Señor, escucho tu voz, hoy escucho su voz, y la acogida de la palabra de Dios. No endurezcáis, por favor, vuestro corazón, así como una participación del eterno descanso de Dios en la gloria. No entrarán en mi descanso, motivos por los que convierte en un salmo invitatorio por naturaleza. La forma ideal de ejecutar este salmo es responsorial. Cuando el invitatorio no se encuentra o se reza individualmente, basta que la antífona se diga únicamente al principio y al final. De igual forma, pues tenemos en cuanto a laudes y vísperas tienen una estructura similar. Entonces, con la invocación de Señor, ábreme los labios, Gloria Patri, himnos, salmos, cántico, estructura, salmo, lectura, responsorio, antífona, cántico evangélico, antífona, preces, Padre Nuestro, oración y conclusión. Prácticamente tanto laudes y vísperas tienen como esta estructura similar. Ya en cuanto al oficio de lectura, el oficio es la siguiente: la introducción, el himno, la salmodia, 3 salmos, versículos transitorios, lectura, el te deum en determinados días, la oración y la conclusión finalmente. Ya correspondiente pues a la hora media tiene los siguientes elementos: introducción, himno, salmodia, lectura breve, versículo, oración y conclusión. Ya en cuanto a completas, la hora de completas está compuesta por la siguiente forma, que son aclamación, Dios mío, ven en mi auxilio, acto penitencial, himno, salmodia, lectura, responsorio, canto evangélico y antífona mariana al final. Ya con lo que corresponde pues a los elementos de las horas del oficio, hay unos ciertos elementos en los cuales nos dan ese conocimiento y su finalidad y distribución e importancia a la hora como rezamos el oficio de modo adecuado. Entonces, en primer lugar tenemos los salmos, el uso cultural de los salmos en Israel. Recordemos que los salmos son composiciones poéticas religiosas procedentes de autores, épocas y circunstancias diferentes, destinadas pues en la alabanza, en el dar gracias, en la súplica a Yahvé de modo personal o colectivo. El culto, en el momento en el que Israel vive una cierta plenitud de carácter de pueblo de Dios, fue la fuente principal de inspiración en la antigua literatura eh, sal, sal, sálmica. E incluso aquellos salmos que no han surgido del culto se comprenden adecuadamente no solo dentro de un uso descriptivo o celebrativo, sino que esto sucede, por ejemplo, con salmos de lamentación, que pese a nacer de una necesidad o peligro del autor, fueron usados más tarde, especialmente después del destierro dentro del culto. Ya los salmos en la liturgia anterior al Concilio Vaticano II, siguiendo el ejemplo de Cristo y de los apóstoles, la Iglesia se sirvió de los salmos para expresar a Dios sus sentimientos de alabanza, adoración, súplica, sin que ellos supongan de las primeras comunidades usaran el salterio de forma sistematizada como lo tenemos hoy en día. La plegaria en comunión o en común recurría más bien a los salmos escogidos y adaptados a los momentos de la mañana y de la tarde o otros días determinados. Ya con lo que corresponde, hay unas ciertas modalidades de la salmodia en el oficio que están íntimamente relacionados con el número, organización de ejecución, sentido de los salmos y también otros aspectos colaterales.
Entonces tenemos desde el punto de vista de la cantidad sálmica que ha existido dos tendencias. El primero, rezar muchos salmos, oprimir la calidad de la oración. Entonces los primeros monjes del desierto se fijaron en la calidad y que más tarde algunas reglas monásticas exigieron rezar el salterio completo 2 veces por semana. San Benito y con él el oficio romano se inclinó por el rezo en cuestión semanal. Respecto pues a la organización, las diferencias no son muy notables, pues en Italia a comienzos del siglo VI, la regla del maestro sigue el orden numérico del salterio, salvo algunos salmos reservados para laudes y completas. Ya en cuestión pues del salmo basilical romano entre los siglos V y VIII, el salterio se divide en dos partes. La primera correspondía pues del primero al 108, estaba destinada al oficio matutino, los salmos, y la segunda, los salmos del 109 al 150, destinados al oficio vespertino. Ya en cuanto al modo de ejecutar la salmodia ha evolucionado, pues al principio un salmista se mitonaba el salmo y los salmos se escuchaban sentados, según la oración silenciosa con genuflexiones y postraciones, y después se cantaba, al menos en Occidente, el Gloria Patri. El paso hacia la salmodia en dos coros está ya atestiguado en el siglo VIII y se afianza la salmodia en dos coros esta más o menos entre el siglo IX. Esto influyó mucho en tres causas. La primera, la mayor formación intelectual de quienes ingresaban en los monasterios. La segunda, la progresiva clericalización del estado monástico, de modo que los clérigos suponían ya en el siglo IX un tercio de los monjes y en el siglo X la mitad. Y finalmente el esplendor de la teología del trabajo y los méritos, según la cual estos últimos son mayormente en la participación en la salmodia. Creo que en cuanto al sentido del principio, los salmos están orientados, si no exclusivamente, como piensan algunos, fundamentalmente a la oración personal. De hecho, la plegaria silenciosa después del salmo se remonta a los monjes pacomianos y se encuentra con Arles y en la regla del maestro. La regla benedictina no tiene ninguna mención explícita de esa plegaria silenciosa, pero algunos autores creen que existe una indicación al respecto del capítulo 20. Y finalmente tenemos, pues, podríamos llamar complementos salmódicos, la evolución que siguió el siguiente curso. Al principio únicamente existía el canto del salmo in solo y la oración silenciosa de cada uno. Muy pronto se añadió una oración más salmódica con que decía el abad. Al final del siglo IV se introdujo la doxología Gloria Patri, acentuando el carácter laudatorio de los salmos y contribuyendo no poco a considerarlos como oración de alabanza dentro del oficio. Ya en cuanto a la cuestión de los cánticos, hay una síntesis histórica que nos habla de los cantos bíblicos, que son composiciones pues similares como los salmos, que podrían formar parte del salterio, y que desde sus orígenes fueron empleados en la liturgia y en el oficio divino. Aquí en cuanto a la liturgia romana, los cánticos bíblicos se usaban antes de San Benito, pues la regla pues, benedictina nos hablaba y conoce que los cantos proféticos veterotestamentarios y neotestamentarios probablemente a partir del uso basilical romano, dado que la regla del maestro no daba cuenta en ellos. Ya en cuestión de los cánticos en la actual liturgia de las horas, la liturgia de las horas contiene 38 cánticos, 26 del Antiguo Testamento y 12 del Nuevo. Aquí lo más importante hay que resaltar que la finalidad pues, de estos cánticos es insertar en la oración de los salmos el misterio de Cristo. De hecho, todos son himnos que se refieren a Cristo o hablan pues, de Él. Ya en cuanto a las antífonas, hay una síntesis histórica que originalmente pues, se fue gestando en la antífona de un modo más de salmodiar que en el elemento del oficio, que más tarde vino a significar el estribillo que se usaba en la salmodia. Con el paso del tiempo, el estribillo pasó de la forma responsorial a la forma antifonal, al principio y al final. Ya estas antífonas
van dividiendo pues en varias partes. Entonces tenemos las antífonas en la actual liturgia de las horas y como la anteriormente en esa parte de síntesis histórica que es una ordenación más de la liturgia de las horas que resume toda esta doctrina. Ya en cuanto a las antífonas en la actual liturgia de las horas, ha conservado bastantemente antífonas del brevario romano, que en muchas ocasiones las han tomado de antífonas antiguos y no en pocos casos ha creado fórmulas nuevas sacadas de los salmos, cánticos u otros textos de la Sagrada Escritura. Las antífonas resaltan una sola idea general o particular del salmo, en cuanto que se enmarca en el contexto de la hora, del oficio o de la fiesta. En tales supuestos, la antífona tiene como finalidad explicar el motivo por el cual se ha seleccionado el salmo y armonizarlo pues, con los demás componentes que se desarrollan el mismo tema o temas complementarios. Por otro lado, las lecturas es un poco difícil pues, determinar cuándo comenzaron a usarse las lecturas en el oficio divino, pero es claro que son un elemento primordial y tradicional según desprende de testimonios de antiguos como los procedentes de los cánones de Hipólito, de Teria, San Basilio, San Jerónimo y Casiano. Las lecturas bíblicas largas son una síntesis histórica, pues el ideal presentado por Juan Casiano como propio de los monjes egipcios consistía en que la lectura del Antiguo y Nuevo Testamento siguiese siempre a la salmodia. Tal ideal no fue adoptado en todas las iglesias, pero sí en la mayor parte de las iglesias monásticas de Occidente. Ya en cuanto a la actual liturgia de las horas, ha mejorado sensiblemente la situación de las lecturas bíblicas largas. En la confesión del leccionario se han tenido en cuenta las disposiciones conciliares y la fidelidad a la tradición, y se han empleado los siguientes criterios como facilitar al pueblo cristiano y especialmente a los sacerdotes la posibilidad de una lectura más sustanciosa de la Sagrada Escritura, el valorar adecuadamente el tiempo litúrgico, especialmente los tiempos fuertes, que este criterio se ha llevado a asignar ciertos libros a determinados tiempos. Y finalmente, armonizar la lectura del oficio y de la misa, donde se confecciona el leccionario del oficio no solo según las exigencias pastorales, sino de forma más completa. En cuanto a las lecturas patrísticas, en la segunda lectura del oficio del mismo nombre está tomada los padres y de doctores y autores eclesiásticos de todas las épocas pues, de una especial autoridad eclesial. Estos textos sirven como comentario o meditación de las lecturas bíblicas, del oficio o de la misa, o ilustran el sentido de los tiempos litúrgicos y fiestas. Ya en cuanto pues, a los responsorios, para sintetizar un poco, siguen siempre a las lecturas bíblicas con las que está íntimamente unido, que proyecta siempre sobre ellas una luz nueva, a fin de que sea comprendida mejor la riqueza espiritual que comporta el hecho de ser palabra de Dios. Aquí hay una riqueza que es ante todo laudatoria, pero que conlleva también acogida, fe, meditación, compromiso. Gracias al responsorio, los temas de las lecturas se convierten en oración comunitaria y personal, incluso cuando el oficio se reza en privado. Es pues un elemento de enriquecimiento y contemplación. En cuanto a los versículos, la liturgia de las horas tiene 3 días claves de versículos: los introductorios del oficio, los transitorios y los responsoriales. Están concebidos para asumir la forma dialogal en el caso de la recitación comunitaria o de simple ejaculatoria de rezo pues, individual. En los himnos tienen origen el origen de la hipnodia cristiana se remonta al culto veterotestamentario del templo y de la sinagoga. Allí aprendieron este género las primeras comunidades cristianas. Con la paz concedida a la iglesia, a la hipnodia alcanzó un momento gran esplendor y de auge, tanto en Oriente como en Occidente. Basta recordar nombres como San Efrem, San Gregorio Nacianceno, San Hilario de Poitiers, San Ambrosio de Milán
y Prudencio. Más tarde surgirían gimnógrafos de categoría de Venecio de Fortunato y Pablo Diácono. Las intercesiones es cuestión de las preces, que son un elemento tradicional en la oración de la Iglesia, incluida la oración de alabanza, donde la súplica brota espontáneamente, según se ve el modo de orar de los judíos en el ejemplo de Cristo, en el Padre Nuestro, y en las anáforas en las que las intercesiones se asocian siempre a la alabanza y a la acción de gracias. Ya para finalmente terminar este capítulo, es hablar un poco sobre las oraciones y que las oraciones adoptan la misma oración para la misa y las distintas horas del oficio divino, en contrario al primitivo rito romano. Sin embargo, pues esta praxis ha estado vigente durante muchos siglos. La actual liturgia de las horas, a la vez que ha conservado parcialmente esta situación, ha dotado al oficio de oraciones propias. Por ejemplo, las oraciones propias del oficio son 70, distribuidas del modo siguiente: 24 en laudes, una para cada día de las 4 semanas del Salterio, salvo el domingo; 20 en vísperas, una para cada día de las 4 semanas, excepto el sábado y el domingo; 18 para las horas menores, una para cada día de la semana y 8 por completas. De estos 70 textos, son nuevos poco más de la mitad. Los demás están tomados total o parcialmente de fuentes antiguas, siendo rarísimas las ocasiones en las que están no tomadas, sino noblemente retocadas. Los contenidos de estas oraciones giran en torno a los siguientes temas: la acción de gracias, antropología cristiana, Cristo luz, oración, gracia y alabanza eterna, cantos evangélicos, trabajo y vida de caridad, ejemplo de los apóstoles y pasión y resurrección de Cristo. En último lugar, además de las oraciones oficiales, existe un apéndice en oraciones sálmicas en uso facultativo, tomadas en algunos casos del patrimonio tradicional eclesial, aunque la mayor parte son composiciones nuevas que responden al gusto y exigencias actuales.